Hola, bueno, muchas gracias, presidenta. Yo estoy aquí también, vengo de Argentina, invitado por Defiendo Chile, que es una organización que defiende los principios que regulan a las familias, ¿sí? Y que, bueno, defienden la vida y la libertad que cada familia tiene. Algo que quiero contar es un poco mi experiencia como docente de la República Argentina. Tengo hace 24 años que ejerzo la docencia en mi país, en una provincia bastante difícil muchas veces, como es la provincia de Buenos Aires, específicamente en el conurbano bonaerense, pero también tengo mucha relación con docentes de todo el país. Como ustedes quizá saben, o no, porque no es obligatorio saberlo, ¿no? Nuestro país desde el año 2006 tiene sancionada y promulgada la Ley de Educación Sexual Integral, es la Ley 26.150. No voy a detallar específicamente todo lo que la ley contiene, más que nada por apremio del tiempo, pero sí me gustaría que ustedes conozcan algunos aspectos que la ley señala, porque creo que es importante y a nosotros nos ha servido que esto sea así. Por ejemplo, trabaja particularmente en el artículo primero, primero lo que indica es que todos los estudiantes tienen el derecho a recibir la educación sexual integral en los establecimientos, en todos los establecimientos del país, ¿sí? Algo que quiero aclarar antes de continuar es que debido a lo que contiene la Constitución de nuestro país, nosotros somos un país federal, con lo que las provincias o cada departamento, por así decirlo, o jurisdicción, se reserva para sí misma la educación y la salud. Con lo que eso implica que si se dicta una ley nacional relacionada con la educación y la salud, cada provincia se reserva para sí misma en ese sentido. Por eso tenemos, por ejemplo, provincias que no han adherido a esta ley, ¿sí? Bien, en relación con lo que significa o lo que, digamos, tiene como perspectiva esta ley en cuanto a la educación sexual, marca que articula aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos. Bien, aquí nombra otras leyes que acompañan a esta ley particularmente. Y luego vamos a los objetivos de este programa nacional, porque a partir de esta ley se construye el Programa Nacional de Educación Sexual Integral. Dentro de sus objetivos tiene propuestas educativas orientadas a la formación armónica, equilibrada y permanente de las personas. En este sentido, nos parece pertinente que las propuestas educativas tengan estas características, que sean armónicas, que sean equilibradas y que tengan un carácter permanente a lo largo de las diferentes etapas que se van desarrollando. Que transmita conocimientos pertinentes, volvemos a un poco el equilibrio, ¿no?, de los contenidos, que sean pertinentes, precisos, confiables y actualizados. Promueve actitudes responsables ante la sexualidad. Otro de los objetivos es que se prevengan problemas de la salud en general. No habla específicamente de la salud quizás sexual o reproductiva, sino también de la salud en general. Y que promueva la igualdad de trato, ¿sí?, y de oportunidades. Con respecto a, en qué niveles, nosotros lo tenemos desde el nivel inicial también, ¿sí?, desde los más pequeños hasta el nivel de formación docente. Si bien el nivel de formación docente no tiene contenidos específicos, no hay un lineamiento curricular específico para este nivel, sí en la formación docente se incluye la educación sexual.
Este artículo es muy importante porque es el artículo mediante el cual cada comunidad educativa es respetada en su ideario institucional, y no solo la comunidad educativa, sino también los miembros de la comunidad. En nuestro país la comunidad educativa la forman los padres, los docentes, los alumnos, los directivos de la institución, las organizaciones que están alrededor de esa institución, ¿sí? Y elaboramos junto con esa comunidad el proyecto educativo. Por lo tanto, la ESI respeta ese ideario de la comunidad. Bien, cuando se sancionó la ley no estaba creado aún, sino que la ley lo indica, que el Ministerio de Educación debía definir, ¿sí?, en consulta con el Consejo Federal de Educación, creo que ustedes le llaman Consejo Nacional de Educación, debía definir los lineamientos básicos del programa. Para esos lineamientos básicos debía convocar a una comisión interdisciplinaria de especialistas en esta temática para la elaboración de estos diseños. Y bueno, acá habla un poco de cada jurisdicción, lo que tenía que hacer en cuanto a la implementación de este programa. Justamente usted mencionaba con TeenStar la situación sociocultural de las jurisdicciones o de las regiones, y esta ley también lo contempla y lo respeta, porque nuestro país, al igual que Chile, va de norte a sur con muchas características diferentes, incluso en cuanto a la idiosincrasia de cada región. Entonces respeta esa idiosincrasia también. Habla del diseño y producción de materiales, del seguimiento, la supervisión y la evaluación de estos lineamientos y de esta educación, y también habla de la capacitación permanente y gratuita de los educadores. Bien, continuamos, artículo 9, habla de que los padres o los responsables tienen derecho a estar informados de toda esta educación, de cómo se va a trabajar y de cómo se va a promover dentro de la institución. Y por otro lado, promueve la comprensión y el acompañamiento en la maduración afectiva del niño, niña y adolescente, ayudándolo a formar su sexualidad y preparándolo para entablar relaciones interpersonales positivas. Y es otro de los objetivos, poder vincular cada vez más a la familia y la escuela. Bien, con respecto a los lineamientos curriculares, recién los tuvimos en el año 2008-2009, ¿sí? Antes de ese tiempo no se formó la comisión que los redactó, y en los lineamientos la verdad es que encontramos un problema, porque los lineamientos de alguna forma no respetaron el espíritu que en su inicio la ley tenía. Con lo cual fue muy difícil su aplicación, y de hecho al haber una escasa capacitación docente, que ahora voy a mostrar algunas estadísticas, esto generó que la implementación fuera muy pobre. Y por otro lado, hubo temor quizá por parte del docente a realizar esta implementación, como también lo escuchamos hace unos minutos, por esta falta de capacitación. El docente necesita el acompañamiento para poder llevar adelante una educación que es tan particular como esta, ¿sí? Que no es lo mismo que dar cualquiera de las otras materias, sino que esto tiene una implicancia muchísimo más relevante en la vida de las personas, en este caso de los niños y los adolescentes. Y bueno, muchos docentes, sinceramente, con los contenidos que vinieron en esos lineamientos, no hemos acordado en su totalidad. Aquí tenemos una estadística donde vemos que solo, esto es año 2017, en una encuesta, las evaluaciones Aprender 2017, revelan que la mitad de los docentes
o un poquito menos de la mitad, no habían recibido capacitación. Es decir, estaban ejerciendo su actividad docente, no sabiendo cómo implementar la educación sexual integral, y lo estaban haciendo a su forma, a su manera, como les salía o como podían, o directamente no la implementaban. Por otro lado, quiero comentar que en cuanto a lo que es curricular de la ESI en nuestro país, es transversal. Por lo tanto, no tiene un espacio específico para su tratamiento, sino que puede tomar diferentes espacios y momentos del tiempo que tengamos en la semana para trabajar con los niños. Por otro lado, de los alumnos resulta en estos datos arrojados que solo la mitad conocía al 2017 que la ESI existía, ¿sí? Por lo tanto, ahí también hubo un problema de comunicación y, por supuesto, de implementación, porque se expuso al docente a una situación de la que no estaba seguro si hacerlo o no, ¿sí? El vínculo familia-escuela, bueno, este vínculo fue muy escaso en cuanto a lo que nos indicaba, si ustedes recuerdan, el artículo 9, ¿sí?, donde dice que las jurisdicciones deberían organizar en todos los establecimientos educativos los espacios de formación para los padres o para los responsables, porque tenían derecho a estar informados. Con lo cual, bueno, esto no fue así y, bueno, ahí hubo un problema bastante importante. ¿Por qué? Porque si bien los padres no están quizá en su totalidad en desacuerdo con que se implemente este tipo de educación, en lo que no acuerdan, ¿sí?, es en que haya una perspectiva única, como un poco explicaba Ezequiel con respecto a lo que es la perspectiva, ¿sí? Y además que no se respetaba quizá el ideario de los miembros de la institución, que también son las familias, ¿sí? Nuestra ley nacional de educación indica que la familia es el agente natural y primario de educación. Por lo tanto, creemos muy importante que la familia esté involucrada en este tipo de educación, porque si no, lo que estamos haciendo es incluso no cumplir con lo que la Ley Nacional de Educación indica. Estamos en el tiempo. Sí, fin de la presentación. Y por último, algo que les quisiera mostrar y acercar, si es posible. Son los materiales, algunos, no todos, porque es muchísimo y no podía traer absolutamente todo. Nosotros tenemos algunos materiales que hemos recibido en las instituciones que me gustaría que ustedes pudieran verlos y observarlos, de manera que también puedan ver estos materiales. Por ejemplo, este material en particular tiene que ver con unas revistas que las familias se llevan a sus casas, ¿sí? Esto entrega ESI, entrega el Ministerio de Educación. Esto lo tenemos desde el año 2010, porque ahí fue cuando se terminaron de elaborar los materiales y por primera vez comenzaron a distribuirse por las escuelas, por los establecimientos. Pero bueno, en este material, si quieren se los acerco para que ustedes puedan verlo. En este material, si ustedes van, por ejemplo, a la página 6, van a encontrarse con algunas imágenes, ¿sí?, que por ahí no son tan adecuadas para que podamos tratar esto desde los niños más pequeños, ¿sí?, desde la edad más temprana. Es como que promueve o promociona algunos permisos que no son quizá adecuados ni tan sanos para niños pequeños, ¿sí? Esto es un material para las familias que va o sea, es un único material que se entrega en todos los niveles educativos, ¿sí? Desde el nivel inicial, el primario, el secundario, y los docentes también son formados
comparte de este material porque es lo que luego se entrega a las familias. Uno de los contenidos particulares, ya termino, uno de los contenidos particularmente complicados o difíciles que tiene la ESI, ¿sí?, en sus lineamientos es, por ejemplo, uno que aparece en el nivel inicial, que es la disposición para recibir y dar cariño, ¿sí? Ese es un punto un poco controversial. Lo vemos claramente en algunas de las imágenes que tenemos aquí, página 9, ¿sí? Si ustedes ven, hay una niña con su ropa interior y su ropa baja y está con sus genitales a la vista. Entonces, bueno, hay algunas cuestiones que creo que es muy importante tenerlas en consideración. Luego tenemos otra imagen que es también un tanto controversial. ¿Estamos en el tiempo? Sí, por favor. Perdón, le pido, señora presidenta, un minutito más. Lo último. Tenemos página 22, ¿sí? Cuando habla de las relaciones sexuales y nos muestra una actividad cotidiana de la familia argentina que es sentarse a tomar mate, ¿sí? Es muy característico de nosotros esto. Y en la pantalla del televisor se ve una pareja teniendo relaciones sexuales, ¿sí? Y el niño pregunta, ¿y estos qué hacen? ¿Sí? Che, ¿y estos qué hacen? ¿Sí? Entonces, hay una naturalización quizá de estas cuestiones a edades un poco tempranas. Sin ir más lejos, si ustedes ven al final de todo que dice a modo de despedida, imaginamos que a lo largo de estas páginas han encontrado información, orientaciones y que algunos temas les generaron sorpresa o que también algunas imágenes les generaron sorpresa, ¿sí? Entonces, creo que hay, si ustedes me permiten, algo muy importante que de realizarse, ¿sí?, esta implementación. Una de las cosas es que se pueda hacer quizá una ley de educación sexual de manera independiente, no en una modificación de otra, sino de una forma independiente, de forma que y que queden en claros los lineamientos curriculares, es decir, los contenidos que se van a trabajar y además cómo se van a hacer las capacitaciones y con qué materiales se va a trabajar, porque para nosotros fue muy sorpresivo y realmente los docentes nos hemos encontrado en una situación bastante difícil de llevar adelante, ¿sí? Así que bueno, eso es todo. Presidenta, muchas gracias por el tiempo extra. Gracias, Viviana. Ya. Diputados, diputadas, preguntas. Diputada Girardi. Sí, yo estaba mirando pero me la quitaron. Está muy... Aquí hay otros materiales que también son del Ministerio de Salud particularmente. Una de las páginas que usted indicó respecto a la revista, ¿no? Sí. Es donde aparece el nombre de los genitales, los sí, niños, ¿no? Pene, clítoris, vagina, vulva, escroto, ¿no? Y como esto es un material para adultos, ¿no? Porque